La emblemática revista Pelo, publicada en Argentina entre fines de los 60, durante los 70, durante los 80 y si mal no recuerdo hasta principios de los 90 también. Los Stones en tapa. ¿Qué decían la revista argentina por aquel tiempo de los propios Rolling Stones? En un breve repaso se los presento en este nuevo video. Bienvenidos, soy César Versáis desde la Patagonia Argentina, los saludo y vamos a hablar un poco entonces de esta revista Pelo y los Stones en la tapa. Muchas veces usaban a los grupos que estaban muy de moda y que andaban realmente muy bien en tapa esta revista y dentro capaz era un artículo de media página. Era solamente por la tapa. Una revista que los músicos argentinos generalmente a veces no estaban muy contentos con sus publicaciones, con sus comentarios, diciendo que solo salían, no sé, los grandes artistas en tapa, Led Zeppelin, Beatles, Stones, y que no le daban tanta importancia a nuestro rock argentino, pero sin embargo, a través de ver mucho sus colecciones, varias veces están en portadas. Después hay que ver el interior, ¿no? Lo que decía cada una. Se pueden suscribir a este canal Rolling Stones Records, les doy tiempo. Les doy tiempo. Rolling Stones Records ahí abajo. Pueden dejar un comentario después, pueden dejar un like, pueden compartir esto con todos sus amigos. Me acompaña póster original de la revista Pelo, Mick Jagger. Van a ver que en casi todas, prácticamente en todas las portadas está Mick Jagger solo. Ni siquiera los Stones juntos. Prácticamente todas Jagger solo. Vamos a arrancar porque algunos títulos son muy divertidos. Rolling Stones, la gira del adiós. Ya se iban adentro. Preparando el retiro. Sí, ¿no? Un acierto bárbaro. Está bien, lo pusieron en signo de pregunta, ¿no? La fastuosidad de la última gira de los Rolling Stones está indicando algo. Es un índice nebuloso, pero algún suceso concreto habrá de desencadenar. Muchos comentaristas han sugerido la posibilidad de que el grupo se retire. Y de allí la intención de hacer una gira mundial. No pudieron concretarlo íntegramente, pero ahora, después de demoler los Estados Unidos durante 2 meses, se disponen a recorrer Europa. Esto es 1975. Muchos las revistas argentinas hablaban en el 75, que era la última gira de los Stones, que incluso iban a venir a Sudamérica, algo que no se concretó, y que por eso la fastuosidad, como dice la revista, y tantos invitados, y Elton John en el escenario en el 75, y Carlos Santana, y Clapton, y varios más. La gira del 75. Por eso dice que hacían la del 76 y supuestamente, comillas, se retiraban. Es muy gracioso directamente leer lo que dice dentro la revista Pelo. Otra, histórica, todo década del 60, sobre todo década del 70, todo esto. Mick Jagger, nada más, lo único que dice. Simpatía por las claves, se ve que no entró bien acá, la imprenta no alcanzó a entrar bien. Simpatía por las claves, ¿qué más tiene? Y nada más, esa página. Eso, y para eso ponen una tapa gigantesca y capaz tenía 1 o 2 páginas o media de los Stones ahí. Ronnie Wood, el supergrupo de Ronnie Wood. ¿Habrá dicho Ronnie alguna vez esto? No me gusta ser solamente un Rolling Stone. Yo para mí, no lo dijo nunca esto. O es un invento argentino directamente. ¿Pero de qué está hablando? De los New Barbarians. Cuando en el 79 estaban de gira los muchachos. Convertido en miembro estable de los Rolling Stones, todo el mundo pensó que Ron Wood renunciaría a cualquier otra actividad que no tuviera como centro el grupo. Sin embargo, se muestra disconforme se muestra. Ronnie no parece, ¿no? Todavía sigue. Con esta situación e intenta continuar con su carrera solista. Para ello grabó un nuevo álbum y armó una banda de conocidas figuras que lo acompañan. Ronnie no está dispuesto a renunciar a ser alguien por ser el otro, entre comillas, el otro guitarrista de los Stones. Estas son sus respuestas a un reportaje realizado, bla, bla, bla.
Ronnie Wood ahí. Bueno, por lo menos lo pusieron en tapa Ronnie, ¿eh? No está nada mal. ¿Qué más? Otra vez, Jagger en tapa, siempre, revista Pelo. A ver, ¿qué dice adentro? Póster, Ringo, Frank Zappa, el show en colores del brujo Jagger. Los títulos son espectaculares. La más grande de las estrellas, dice sobre Mick. Y acá, comentarios. Tiene dotes teatrales, tiene revolución y lujo, la dualidad carcome, su atractivo sexual. Todo dedicado a Mick Jagger. Esta revista Pelo. Sigo. A ver, otra. Acá. En una etapa te ponían, es el fin de los Stones, es su última gira, y cuando veían que seguían tocando, al poco tiempo te publicaban el regreso de los Stones, pero nunca se había venido. El regreso de los Stones. La máquina rockea como nunca. De nuestro corresponsal en Nueva York. La gira de Some Girls. Está con la lengua. La nueva imagen Stone. Mezcla de punk y adolescentes de los años 50. No, es mortal, ¿eh? Tengo la sensación de ser un viejo strip-teaser. Un viejo strip-teaser. Así dice. O sea que hacía striptease, va. Jagger. ¿Algo más acá? No, después de otros grupos. Sigo. A ver, otra portada histórica esta, la número 11 de la revista Pelo. Prohibieron a Mick Jagger. El título, y habla de la película Performance. Ahí está, con Anita y la película. Y hablará de la película, imagino. Sí, de Memo from Turner, y habla de la filmación de la película en sí. Habría que hacer 2 o 3 videos enteros hablando de lo que dice adentro, porque tienen algunos comentarios que son realmente increíbles. Super nota color, Stones, revista Pelo. Seguimos con estas reliquias. Cuando los Rolling Stones llegan a la ciudad, todo el mundo los va a ver. Y es normal, tienen la reputación de ser el mejor grupo de rock and roll del mundo. Todo dicho. Y la reputación sigue todavía, 60 años después. ¿Y qué más? En sus comienzos seguían los chicos rebeldes que se declaraban en guerra con todo lo que tuviera que ver con el viejo sistema establecido. Ahora pueden gustarle a cualquiera y hasta las señoras gordas van a ver sus conciertos. Como se escribía en la época, ¿eh? No me censuren, por favor. No me critiquen. Aunque sea para presenciar la parte espectacular del show. La música nunca ha sido el único interés que la gente encuentra en los Stones, y ahora eso parece notarse más. La música no basta para explicar la inconmensurable cantidad de fotos, notas, comentarios y análisis que se hacen durante y después de cada una de sus actuaciones. Es un mito que utiliza sus propios fines: curiosidad, placer, desprecio, avidez. Las más diversas pasiones recrean la historia una y otra vez para depositarse en los mismísimos Rolling Stones. Bueno, y así siguen las notas, ¿eh? Y así siguen las notas. A ver, hay varios. Hay un poco de todo. A veces en el 74-75 te publicaban lo que había sido, no sé, Hyde Park o Altamont, por ejemplo. Reportaje exclusivo a Mick, Ron y Keith. Para los ingleses es un espectáculo grotesco lo que hacen los Stones. Sigo, a ver, tiene algo más acá. Tiene una foto de Mick, Bill acá, y hay algunas fotos más. Bueno, esta revista ahora está digitalizada, y a través de internet se puede encontrar todo esto, ya todo vía digital, justamente. Así que se puede encontrar otra vez Jagger en tapa. Siempre Jagger en tapa. Mire, tapa, y la revista únicamente tiene este sector. Y dice, los viejos Stones vuelven al ruedo con el nuevo Ron Wood. Ahí. Sigo con otra. Voy a mostrar únicamente las revistas Pelo antiguas que están con los Stones en tapa. Antiguas, si vemos, si nos da el tiempo, mostramos más los 80 y los 90. Keith Richards, yo soy el único líder. Todo dicho. Harto, amargado y perseguido. Claro, era el 1977, que no fue uno de los mejores años para el pobre Keith.
Y hay una supuesta entrevista del corresponsal en Nueva York, supuesta. Hay que ver de dónde tomaban estas entrevistas o si de otros medios. Otra vez Jagger, siempre Jagger, en portada. Aquí está el salvaje Satanás. Un show de los Rolling Stones. Y hay un poco más. Revista Pelo. Si llegaste hasta acá porque te gustan los Rolling Stones, te invito a suscribirte al canal, te doy tiempo. Yo que no ando bien de la garganta, te doy tiempo para que te suscribas a nuestro canal Rolling Stones Records. Suscríbete al canal, compartí el contenido, si querés. Ayúdanos a compartirlo con tus amigos. Creo que no voy a llegar a mostrar la década del 80 y del 90. La revista Pelo, póster color de Alice Cooper, los primeros 10 años de los Rolling Stones. Lujo y rebelión. ¿Qué más? Portada ahí está, de diferentes etapas. Y nada, y más comentarios. ¿Qué más? Voy a mostrar una, no sé si la última. Esta, con la presentación de Mick Taylor allí en Hyde Park, en la conferencia de prensa famosa de julio del 69. Un póster de la Dirty Mac. Ahí dice Clapton, Lennon, Richard y Yoko en el Circus. El póster de la revista Pelo. Rolling Stone Circus muestra la revista Pelo. Y a ver si hay más acá. Más fotos de Circus. ¿De dónde la habrán tomado, no? En esa época. Y después voy a ir rápido. No, esta está muy buena. Esta está muy buena. Colección de oro Beatles y Stones. La primera mitad para los Beatles, la segunda mitad es para los Stones. Con letras. Está interesante esta. Yo creo que de lo mejorcito que ha hecho el desaprovechado Mick Taylor. Bueno, ahí está Jagger. Los de la fuerza irresistible. El inicio, el cambio. Acá hay todo letras. Y después toda la segunda mitad, como dije, está dedicada el más rebelde Kid. Y después cierro rápido mostrando todas estas que están por acá. Como dije, elegí únicamente revista Pelo para el día de hoy, para este video. Más nuevo, obviamente, Mick Jagger. Me gustaría tocar en Argentina, en su etapa solista, ¿no? Stones Eternos. Especial Stones, la Urban Jungle Tour y la época de Steel Wheels. Homenaje. Edición número 200. Espectacular. 1975. Ahí está un resumen y parte de comentarios sobre los Stones. El jefe solo y en carrera. Mick Jagger en los 80, esto ya. Esto también en los 80. Siempre Jagger en tapa. Habrán visto que salvo una que está Kid solo y otra que está Ronnie, siempre Jagger o 2 o 3 con todos los Stones en tapa. Pero siempre Jagger solo. Se ve que el que vende es Mick, ¿no? Está más que claro. No descubro mucho, pero así